Buenas noches, bienvenidos un viernes más a Fondo, en esta semana en la que se han cumplido 2 años del primer estado de alarma, del inicio de un confinamiento que en un principio iba a durar 15 días, pero que nos encerró durante 4 meses para frenar el inicio de la pandemia en nuestro país y que se ha cobrado una pandemia que se ha cobrado muchas vidas y que ha generado muchísimos problemas de salud en nuestra población. Hoy vamos a hablar de salud, lo vamos a hacer en la segunda parte de nuestro programa porque nos va a acompañar el director gerente del área sanitaria de la Axarquía, Miguel Moreno Verdugo. Pero esta semana ha habido otro asunto que también ha sido muy importante en la actualidad. El incremento de los precios de los combustibles y la energía está generando movilizaciones en diferentes sectores profesionales, sobre todo en el sector del transporte por carretera, un sector que ha puesto en marcha una huelga que está teniendo ya incidencia en el abastecimiento y en el trabajo de diferentes profesiones como el sector de los subtropicales. De eso vamos a hablar en los próximos minutos en A Fondo. Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Axarquía, patrocina este programa. El precio de la gasolina y el gasóleo han vuelto a conquistar esta semana nuevos récords históricos, pese a la rebaja en los últimos días en la cotización del petróleo, que cotiza en torno a los $102 por barril, por debajo de los niveles marcados desde el comienzo de los ataques de Rusia a Ucrania. En concreto, ambos carburantes han encadenado esta semana su 11ª subida consecutiva. En el caso del diésel, acumula ya un encarecimiento del 34,9% en lo que va de año, mientras que la gasolina ha repuntado un 24,68%. El precio medio del litro de gasolina se ha situado esta semana en los 1,84 euros, su séptimo récord consecutivo, tras encarecerse un 9,82 con respecto a la semana pasada. Por su parte, el precio medio del litro de gasóleo ha escalado a los 1,81 euros, remontando un 14,92% frente a hace 7 días y estableciendo así su quinto máximo histórico consecutivo. Los precios que recoge el Boletín Petrolero de la Unión Europea son medios. Sin embargo, en muchas gasolineras de España el precio de ambos carburantes se venden ya por más de 2 euros el litro. De esta manera, el precio de los carburantes, tras la tregua dada a finales de 2021, cuando encadenó hasta 5 semanas de caídas, prosigue con la escalada que empezó con el arranque de 2022 y que se ha visto acentuada en las últimas fechas debido a la invasión rusa de Ucrania. Los combustibles están disparados, lo acaban de escuchar, y eso ha generado que desde el lunes se haya puesto en marcha una huelga en el sector del transporte por carretera, una huelga que inicialmente parecía que no iban a secundar demasiados profesionales del sector, pero que sí ha tenido consecuencias notables durante todos estos días en nuestros pueblos, en nuestros municipios. La segunda jornada en la huelga del sector del transporte está teniendo bastante incidencia en Vélez Málaga. Desde primera hora de la mañana, un grupo de transportistas ha instado a los camiones que no estaban secundando los paros a cesar su actividad y desviarse hacia el recinto ferial de Vélez Málaga. También han realizado concentraciones ante las empresas del subtropical y en los polígonos para impedir la salida de la carga. Juan Carlos Florido, uno de los camioneros que está participando en estas acciones de protesta, ha explicado hoy que no pretenden generar enfrentamientos ni daños a los vehículos. Estamos en una situación que es insostenible. Estamos todos los días perdiendo dinero, tanto en nuestros negocios como en nuestras casas. Entonces, la reivindicación que hacemos es que nos escuchen, que estemos todos unidos y tanto a nivel empresarial como a nivel particular. Compañeros se están uniendo de la comarca y luego pues haremos algunas actuaciones donde estemos viendo en los cuales nuestros compañeros del transporte no nos están respetando y siguen trabajando. Una situación que se hace insostenible y que con el aumento de los costes del gasoil, muchos camioneros afirman que no podrán seguir trabajando, por lo que están tomando medidas al respecto como protestas en las zonas con mayor actividad del sector.
La paralización del sector del transporte está afectando a otros sectores profesionales. Aquí en la Axarquía es significativo las consecuencias que está teniendo en uno de los sectores claves de nuestra economía, el de los subtropicales. Algunas de las empresas comercializadoras de estas frutas, en plena campaña del aguacatejas, se han visto obligadas a parar porque los camiones no se pueden mover y por lo tanto no pueden llevar la fruta a los mercados. La huelga de transportes que está teniendo lugar estos días en la comarca está afectando sobremanera al sector de los subtropicales, al cual se suma un nuevo problema a la crisis que ya está sufriendo con la sequía. Es muy grave, el que quiera hacer huelga que la haga, tienen su derecho, por supuesto, pero el que no la secunda puede no secundarla. A nosotros realmente nos hace muchísimo daño porque nosotros no abastecemos solo al mercado español, abastecemos al francés, inglés, alemán, sueco, suizo, muchos países que ahora no van a comprar el aguacate de España y lo van a comprar de otros sitios. Eso que va a pasar, que cuando pase la huelga igual no tenemos transportes que realizar porque hemos perdido esos mercados. Parece que no nos damos cuenta, pero a nosotros nos pilla en medio de nuestra campaña y esta fruta que se nos pueda estropear aquí le cuesta mucho dinero al agricultor, pero perdemos unos mercados que luego los necesitamos para poder seguir trabajando. Además, esta situación puede suponer un grave revés a nivel de clientes para este sector. Afortunadamente estos días está lloviendo, que era un motivo de alegría, de felicidad, que tanto necesitamos este agua, pero no podemos tirar piedras contra nuestro tejado. Tenemos que tener más infraestructuras para tener agua y no depender de la lluvia como estamos dependiendo, pero por otro lado lo que es el motor económico, que es la gran fortaleza que tenemos con una producción magnífica, unas cadenas de centrales hortofrutícolas, unos mercados que aprecian nuestra fruta, no podemos perder oportunidades. El mercado es muy competitivo, nadie te lo pone fácil y hechos como este nos hacen muchísimo daño. Desde las empresas de subtropicales piden soluciones para que este problema no vaya a más. Otro sector que parece que también va a iniciar un paro importante a partir del próximo lunes por el incremento del precio de los combustibles es el sector pesquero. La patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Caleta de Vélez, Carmen Navas, ha dicho claramente esta semana que con el precio actual del combustible es imposible salir a faenar. Están trabajando y perdiendo dinero a la vez. Los responsables de las cofradías de pescadores están pidiendo una reunión con el ministro de Pesca, Luis Planas, para abordar esta situación. La patrona de la Cofradía de Caleta de Vélez, Carmen Navas, ha dicho hoy desde Madrid, donde han tenido reuniones con varios miembros del ministerio, que van a dar de plazo hasta el próximo día 21. Si no hay soluciones, la flota dejará de faenar. Mientras tanto, en el puerto los pescadores lamentan esta situación. No es viable, el gasoil está súper caro y al final las cuentas no salen. Y además que se ha añadido la huelga de camioneros. Entonces están cerrando los mercados, están haciendo piquetes, nos dejan de entrar pescado. Entonces al final no está siendo viable. Y la flota se va a tener que amarrar, pero no la de la Caleta, la de toda Andalucía mínimo y la de toda España casi. Esto es una ruina, porque estas criaturas no ganan para poder pagar gasoil, tal como está la cosa. Como está todo el mundo, tío. Esto, el que no lo comprenda, bueno, pero al pobre como hacemos nosotros, que lo mismo que ganamos, que no ganamos, pues es que no gana uno ya ni para gasoil. Si esos 4 días de trabajo ya se quedó, son perdidos nada más de gasoil, claro, ya son 2 días, de 4 son 2 días para gasoil. Pues claro, no me va a afectar, digo, a mí y a cualquiera que tenga un barco, ¿vale? El precio del gasoil hace un año rondaba los 36 céntimos el litro. Ahora supera el euro, por lo que los gastos para los pescadores se han disparado. Las medidas para frenar el incremento del precio de la energía y de los combustibles ha generado distintas discrepancias durante la semana entre el Gobierno de España y otros gobiernos como el de Andalucía, mientras Pedro Sánchez plantea que las medidas se van a aprobar a partir del 29 de marzo. Desde la Junta de Andalucía esta semana le han pedido que no espere ni un solo día más. Y cuando uno vive situaciones excepcionales donde tiene subida de precio de un 7 y hasta un 10%, tiene que tomar medidas excepcionales y medidas urgentes. Por eso
esperar es un lujo que no podemos permitirnos los andaluces ni los españoles. No podemos esperar ni un minuto más a que se tomen decisiones por parte del Gobierno de la Nación. Estamos viendo cómo el sector industrial está pasándolo francamente mal. Estamos viendo cómo el sector primario, especialmente agricultura, ganadería, pesca, lo está pasando francamente mal. Estamos viendo cómo las familias, en definitiva, se están empobreciendo de manera diaria. Y por eso es urgente tomar medidas que contengan y que rebajen los precios de la energía y del combustible. Podemos bajar impuestos, podemos aumentar las ayudas, pero si no actuamos sobre el origen del problema, y es que tenemos un funcionamiento del mercado energético disfuncional, donde en el caso de nuestro país la producción energética que proviene del gas representa en torno a un 10 a un 15% el año pasado, y la producción de las energías renovables, que son muchísimo más baratas, representó en torno a un 45%, y ese 10-15% está explicando y justificando la evolución del precio de la electricidad en su conjunto. Si no resolvemos esta conexión, poco margen tienen los Estados miembros para poder amortiguar, en primer lugar, proteger y también hacer un reparto más equitativo de las consecuencias económicas de la guerra. Para completar este bloque sobre las consecuencias del incremento de los precios del combustible y de la energía, vamos a escuchar cómo lo valoran desde el Colegio de Economistas de Málaga, cómo analizan esta situación. Escuchamos al decano de este colegio, Juan Carlos Robles. Y nos acercamos a una estanflación, es decir, inflación sin crecimiento, a lo que es que movilizar la economía. Y de los puestos de lo que más se habla, estos impuestos a los hidrocarburos o a las eléctricas, yo creo que se pueden bajar absolutamente, siguen teniendo la misma tributación, y además estos sí que son verdaderamente estos impuestos caídos del cielo o beneficios caídos del cielo, que es el Estado. Es el principal beneficiado. Si un precio sube o se multiplica por 10, pues el 21% del IVA o el porcentaje de impuestos de hidrocarburos, que es un porcentaje, también se multiplica por 10. No hablamos de bajar impuestos reduciendo ingresos, es reducir el exceso de ingresos que está teniendo el Estado como consecuencia de estos impuestos. Si de 1,90 €, que está la gasolina, si la mitad prácticamente, el 55% en el caso del diésel, el 43% en el caso del gasoil, pero es que la luz pasa exactamente igual, entre los peajes, etcétera, las moratorias nucleares, hay una cantidad de impuestos que se paga que sube por encima del 60% del precio de lo que pagamos. Si está subiendo el componente energético, pero además lo gravamos con otros impuestos y esto no lo reducimos, lógicamente estamos encareciendo demasiado, y no hablamos de reducir lo que el Estado recibe, hablamos de minorar, o sea, dejar lo que el Estado recibía antes, y de esta forma bajamos, ya insisto, pues a la mitad estos productos. Bueno, habría que bajar el impuesto, el IVA en una serie de productos que sean de primera necesidad, como estamos viendo ahora, una situación muy gravosa para muchas familias, y habría que bajar impuestos, habría que bajar la cotización de los autónomos para mantener una tarifa plana que permita el crecimiento de nuevas empresas, el crecimiento, el nacimiento de nuevo tejido productivo, que es esencial. En España creamos muchas empresas, pero destruimos muchas empresas, por lo tanto hay que tratar de motivar y conservar las empresas y la iniciativa privada, pero en general hay impuestos que se puede reducir, el impuesto sobre sociedad, el IRPF. La mayor parte de los países de nuestro entorno están adoptando políticas fiscales consistentes en reducir el tipo de gravamen, en reducir la presión fiscal. No podemos tener en España más recaudación cuando hay menos economía. Esto lo que significa que estamos presionando más y aumentando la presión fiscal y el esfuerzo fiscal. Decíamos al inicio del programa que esta semana se han cumplido 2 años del inicio del primer estado de alarma, del inicio de ese confinamiento que nos sorprendió a todos en el inicio de una pandemia que nos ha dejado más de 200 fallecidos y más de 23.000 contagiados en la comarca de la Axarquía en estos 2 años, cifras que siguen creciendo lamentablemente porque el COVID sigue estando presente en nuestras vidas y ha condicionado todo, ha condicionado también la evolución de la atención sanitaria. Y hoy vamos a hablar de eso en esta segunda parte del programa porque nos acompaña el director gerente del área sanitaria de la Axarquía, Miguel Moreno Verdugo. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias, José, por invitarme a tu programa. Miguel, estabas casi llegado a la Axarquía cuando nos sorprendió una pandemia que pasó por encima de todo, pero que donde más se ha notado evidentemente ha sido en el ámbito sanitario.
Efectivamente, el mundo ha sufrido muchas pandemias a lo largo de la historia. La última había sido con la mal llamada gripe española, justo después de la Primera Guerra Mundial en el año 18, que duró hasta el 20, y ahora estamos en otro proceso de pandemia, afecta a todo el mundo y ya llevamos 2 años. Y desgraciadamente la Organización Mundial de la Salud está diciendo que probablemente todavía tenemos todavía que estar preparados porque esto todavía puede durar un tiempo, ¿no? Hace pocos días la OMS incluso nos comentó que ya se había surgido la primera cepa de la Omicron Delta y que en algunos países ya se había detectado esa cepa. La Omicron es súper contagiosa, la Delta es hasta ahora la cepa o la variante con mayor gravedad que hemos tenido, que fue la que generó tanta hospitalización en el invierno del 2021. Por eso nosotros seguimos animando a todas las personas que hay que guardar la distancia social, hay que lavarse las manos, hay que mantener mucha prudencia, porque el virus todavía lo tenemos en medio de todos nosotros y es muy importante, como después hablaremos, la vacunación. La vacunación, que ha sido un proceso que ha generado, bueno, un despliegue y un trabajo monumental en los servicios sanitarios en todo el territorio. Aquí también, cuando se empezó a hablar de vacunódromos o espacios específicos para la vacuna, casi que no terminábamos de imaginarnos cómo se iba a organizar todo aquello. Luego, cuando vimos grandes carpas como la de Vélez Málaga, vimos que habíais puesto en marcha un despliegue muy amplio, muy grande, para poder atender lo que más necesitábamos en ese momento, que era la vacuna, ¿no? Efectivamente, yo lo primero que os tengo que comentar es que las vacunas hemos visto que son muy seguras y son muy efectivas, es decir, prácticamente ninguna persona ha sufrido efectos secundarios. Todo el proceso de vacunación siempre ha habido una vigilancia de todas las personas que han sido vacunadas y hemos detectado que las vacunaciones son muy efectivas para evitar que los procesos de la enfermedad del COVID pues sean graves o muy graves. Desgraciadamente, las personas que hemos tenido hospitalizadas a lo largo del año pasado, las 2 o 3 que tenemos ahora mismo, pues el 80% son personas no vacunadas. Y las personas que pasan por la UVI, desgraciadamente, también son personas no vacunadas en su inmensa mayoría, el 80 al 90%. Por lo tanto, tenemos que seguir animando sobre todo a las personas mayores, pero en general a todas las personas que viven con nosotros en la Sarquía, a que se tienen que vacunar, la pauta de vacunación completa. Si es Pfizer o si es Moderna, dos vacunas cada 21 días, en este caso, o 28 días si es Moderna, y con posterioridad una tercera dosis de refuerzo. Miguel, hay que diferenciar la casuística anterior a la llegada de la vacuna, en la que las personas que iban falleciendo, en muchos casos eran mayores, pero también fallecieron o han fallecido por el COVID personas que no tenían tanta edad. Y como decías, una vez que se empezó a vacunar a la población, los afectados, la mayoría de los afectados fueron personas no vacunadas o con patologías añadidas muy importantes, ¿no? Efectivamente, en la primera, ya estamos ya en la 6ª ola, ¿no? Que por cierto, también te quería comentar que ahora mismo en la 6ª ola llevamos 5 días, en la Sarquía hace 5 o 6 días habíamos bajado a un índice de una prevalencia de prácticamente 290 casos por cada 100.000 habitantes a 14 días. Pero en los últimos 5 o 6 días hemos subido 100 puntos. Ahora mismo estamos ya en 390, camino de los 400. Es decir, la enfermedad no la hemos superado. Seguimos estando en un índice de gravedad importante y por lo tanto, vuelvo a insistir, tenemos que cuidarnos, hay que tener las mascarillas en los interiores, mantener las distancias de 1,5 metros y lavarse las manos. El primer año de pandemia no hubo vacuna y efectivamente las personas que más sufrieron la enfermedad fueron las personas mayores y los inmunodeprimidos. El índice de vacunación completa en las personas mayores y en las personas que viven en la residencia es altísimo, estamos por encima del 95%. Ahora mismo lo que nos preocupa son fundamentalmente 2 grupos de población. Las personas entre los 18 y los 40 años de edad, donde un 40 y tantos % solamente se ha vacunado con la tercera dosis, incluso en la población de 20 a 30 años bajamos al 25%. Esas personas entre 18 y 40 años que no han tenido esa tercera dosis, tenemos que animarlos a que se ponga esa dosis de recuerdo. ¿Por qué? Porque ahora mismo
Las personas que se están hospitalizando o que pasan una enfermedad más grave son las no vacunadas y esas personas jóvenes que no se han puesto esa dosis de recuerdo. Y en segundo lugar, los niños. La vacunación en los niños, que ahora mismo llevamos una pauta de 2 vacunas, está siendo relativamente buena en los niños de 11, 10 años. Pero a medida que bajan los tramos de edad, la vacunación está siendo mucho más baja. En los niños de 5, 6, 7 años no llegamos ni al 25% de las 2 dosis puestas. Y esta ola, la Omicron, no está pasando como las cepas anteriores. Esta cepa sí está haciendo mucha mella en los niños, y sobre todo en los niños entre meses y 4 años de edad. Hace unos días ya está colgada en la página web de la Consejería de Salud, con datos europeos y sobre todo americanos, donde las hospitalizaciones de los niños de hasta 4 años de edad se han multiplicado por 5 con respecto a periodos o las anteriores. Por lo tanto, por favor, a los papás, a las mamás que tenéis niños hasta 11 años de edad, completad las pautas de vacunación por vuestros hijos y por aquellos que tengáis en edades inferiores, para que no se pongan malos y no tengamos que hacerle un seguimiento en consulta externa o incluso tengan que ser ingresados en el hospital. ¿Qué creéis que ha pasado con esa franja de entre 18 y 40 años que inicialmente sí iniciaron ese proceso de vacunación, pero que con la tercera dosis se han relajado? Pues la verdad que sinceramente lo desconocemos, porque desde el mundo sanitario, los profesionales, incluso ha habido compañeros míos del hospital y de la atención primaria que han venido a medios de comunicación y que estamos animando a la vacunación. Yo creo que esas personas quizás piensen que si se ponen malos no les va a pasar nada y que bueno, pues por esa edad que tienen, de que se sienten más seguros y más fuertes. Yo desgraciadamente te doy un dato, la última persona que murió en el hospital pues tenía 48 años de edad, no vacunada, pero tenía 48 años de edad. Entonces no somos inmortales, tenemos que cuidarnos, podemos contagiar a los demás y en un momento determinado podemos pasar una enfermedad grave. La Omicron también genera algunos procesos de gravedad. Hay que animar a la gente a vacunarse. Además, no hay que pensar solo en la mortalidad, que está ahí y que sigue muy presente en nuestro día a día, sino también en los efectos que tiene el virus o en los efectos adversos secundarios que genera el virus y que son mayores en las personas que no están vacunadas, ¿no? Por supuesto, las personas que no están vacunadas o que no tienen las pautas completas van a pasar un proceso de enfermedad más grave. Yo, por ejemplo, que acabo de pasar la enfermedad, pues ha sido un resfriado con un poco de cansancio. 7 días, 10 días en la casa y vuelta a mi vida habitual normal. Sin embargo, esas personas no vacunadas pues pueden pasar procesos con una morbilidad más elevada y, sobre todo, ingresar en los hospitales. En un hospital, en la planta de hospitalización o en la UCI, no se está bien. Se vive mejor haciendo una subida normal o en su domicilio y, por lo tanto, hay una forma muy fácil de evitarlo, vacunándose. Y a ser posible después, a pesar de estar vacunados, eso no nos inmuniza de podernos contagiar. Seguir manteniendo la mascarilla, seguir manteniendo distancia social, seguir lavándonos las manos y prudencia, sentido común y prudencia, es lo más importante. Miguel, señalabas antes un dato muy importante. Esta semana se ha revertido otra vez esa curva que llevábamos, en la que veníamos desde mitad de enero claro, en descenso continuo. Habíamos estado en niveles muy altos en Navidades. Más de 2.000 casos hemos tenido por cada 100.000. Pero empieza a subir otra vez y además empieza a subir de manera casi constante. Y eso se puede deber a que nos hemos relajado, a que está fallando ya ese proceso de inmunización que existía o a que empezamos a recobrar hábitos que no son compatibles con el COVID. El proceso de inmunización con la vacuna, ya con los datos que tenemos y los estudios, sabemos que entre 6 y 9 meses la eficacia de la vacuna es bastante elevada y aunque nuestra inmunización por la vacuna va poquito a poco bajando, pero hasta unos 9 meses perfectamente la vacuna nos tiene bastante bien inmunizados. Los epidemiólogos lo que nos dicen es que se está relajando. La población, llevamos ya 2 años, son mucho tiempo de pandemia y bueno, pues todos queremos abrazar a nuestros seres queridos, volver a una vida normal, poder hacer vida social, etcétera, y nos cuesta pues mantener ese trabajo que supone adicional de esa distancia de seguridad, esa distancia social, esas mascarillas, que estamos todos cansados de las mascarillas, pero hay que mantenerlo porque el virus sigue y mientras el virus sigue puede mutar y puede mutar en una enfermedad más grave. ¿Podemos estar ya empezando una séptima ola o por el momento no hay que alarmarse tanto?
No lo podemos saber. A día de hoy no sabemos si estamos empezando una séptima ola o simplemente es una subida que después seguirá bajando. No lo sabemos, eso el tiempo no lo dirá. Y lo que sí sabemos es que si el virus continúa con nosotros, habrá seguramente una séptima ola, que si la hay esperemos que sea la más baja posible y como esta por lo menos, es decir, que no tengamos gran número de hospitalizados. Ahora mismo en el hospital hay 2 personas nada más hospitalizadas. Hace 2 meses, a mitad de mes de enero, llegamos a 18 y 6 en la UCI. Nada que ver con la que tuvimos hace un año con la beta o con la cepa de la Delta, donde llegamos a tener pues casi 70 personas hospitalizadas, ¿no? Entonces, claro, entonces no teníamos vacuna, ahora sí tenemos vacuna. Por lo tanto, volvemos a lo de antes. Sentido común, distancia social y vacunación. Esta sexta ola ha tenido menor repercusión en los hospitales, pero sí ha colapsado el sistema de atención primaria. Hubo que cerrar prácticamente los centros de salud, como los entendemos, en la atención. Se tuvo que apostar muchísimo por la atención telefónica y por otra forma, ¿no?, de prestar ese servicio sanitario que fue muy criticada. Vamos a ver, en toda España se produjo, igual que en el resto del mundo, se produjo un aluvión de necesidades sanitarias motivada por la Omicron. La Omicron en España ha afectado a más de 3 millones de personas y en Andalucía ha habido picos donde había más de 300.000 andaluces en ese momento con una enfermedad que era la Omicron. Eso supone que no hay sistema de salud que permita en ese volumen tan corto de tiempo, en una semana, asumir a 300.000 personas que habitualmente no se ponían malos. Entonces, además, los propios profesionales, muchos de ellos también se han puesto malos con la Omicron. Hemos tenido un periodo de un mes aproximadamente, que ha coincidido desgraciadamente con las Navidades, donde el sistema sanitario se ha visto hasta cierto punto saturado. Pero eso no significa que no hayamos podido responder bien, que lo hemos hecho. Hemos respondido con dificultad, pero yo creo que bastante bien, sobre todo en la Sarquía. En la Sarquía, prácticamente, salvo en algún centro de salud, hemos atendido prácticamente al día a todas las personas, hemos conseguido tener una accesibilidad bastante buena. Eso sí, el teléfono es una herramienta que nos permite en un momento determinado tener contacto con los ciudadanos y que es una herramienta que se va a mantener. Y en el tiempo no solamente habrá teléfono, sino que habrá otras herramientas que nos permitan tener contacto con los pacientes a través de videollamadas, videoconferencias u otros sistemas de monitorización domiciliaria que poquito a poco se van a ir implantando porque ya la sanidad lo permite y determinadas patologías, determinadas personas que se ponen malos van a tener mayor accesibilidad o mejor accesibilidad a través del teléfono. Las personas jóvenes, por ejemplo, en general lo que nos dicen es que están muy contentos con el servicio telefónico porque ellos muchas veces para determinados actos administrativos sanitarios o para que determinada problemática prefieren una llamada de teléfono con su médico de confianza, con su médico de cabecera, que tener que ir a un centro de salud. Y eso, por ejemplo, para ese tipo de personas que trabajan o que son jóvenes, pues le viene muy bien el tema de teléfono, pero que iremos avanzando hacia modelos de videollamada o monitorización domiciliaria. De todas formas, las colas, las puertas de los centros de salud fueron importantes. Aquí quizás menos que en Aquí poco. Aquí en las Sarquías prácticamente en algún centro de salud como Vélez Sur, algún día Vélez Norte, algún día Torre del Mar, pero además han sido días sueltos, no se han producido colas como se ha producido. ¿Se podía haber gestionado esa situación mejor de lo que se hizo para evitar esa espera? Siempre se puede gestionar mejor, pero teniendo en cuenta la falta de profesionales que teníamos en esas Navidades que se habían puesto malos, nuestros propios médicos, nuestros propios enfermeros, y además ese aluvión de personas que en un momento determinado no estábamos preparados, no sabíamos que se iban a poner malos, era difícil de poder hacer una planificación. Pero yo creo que lo hemos resuelto bastante bien. Los profesionales sanitarios, muchos de ellos renunciaron a sus vacaciones de Navidades, renunciaron a sus días de libranza que tenían porque sus personas de cupo, sus usuarios, sus ciudadanos, les necesitaban y volvieron a los centros de salud. Yo creo que se resolvieron bastante bien. Además, tuvimos la suerte que la Omicron no ha sido una patología grave, sino que lo que ha producido son muchas bajas laborales. Generamos la APP Salud Responde, se han generado muchísimas bajas de IT a través de la APP Salud Responde, que se hacían prácticamente automatizadas, y nosotros lo que sería el proceso de declaración por parte del ciudadano en la APP de que está hoy malo o me he hecho un test de la farmacia
atención por parte de las personas que realizan el seguimiento, PCR por parte del profesional médico y seguimiento por parte del personal médico, yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Pocas personas podrán decir en nuestra comarca de la Axarquía que han sufrido del Ómicron y que no han tenido, bien por los rastreadores, bien por el médico, por el enfermero, un seguimiento a lo largo de su enfermedad. ¿Fue un error no renovar los contratos de los profesionales que acabaron su trabajo el 31 de octubre? Yo en ese tema no puedo entrar porque es una medida, una decisión que excede de mi ámbito de competencia. Estamos valorando la situación del COVID, 2 años después, como decías, la situación sigue estando muy presente, pero se van añadiendo nuevas dificultades en la atención sanitaria. Esta semana os han trasladado los protocolos que tenéis que tener en cuenta, por ejemplo, con la llegada de los refugiados que están empezando a venir desde Ucrania a nuestra comarca y a los que también habrá que prestar una atención sanitaria. Efectivamente, José. Sabemos que ahora mismo entre Polonia, Hungría, Rumanía, Moldavia hay casi 3 millones de refugiados. Ucrania tiene una población de 40 millones de habitantes y 3 millones de refugiados entre esos países no van a ser capaces de poder soportar la presión asistencial y de necesidades de esas personas durante todo el tiempo que dure la contienda, que esperemos que sea poco, ¿no? Entonces ya están viniendo ucranianos que viven en España, por ejemplo en Andalucía viven casi 16.000 ucranianos, de los cuales 11.500 son en la provincia de Málaga. Por hacerte de otra información, consulado, la embajada está en Madrid, pero consulado hay en Barcelona y en Málaga solamente. Es decir, que sabemos que muchos ucranianos van a venir a España y dentro de España van a venir casi todos a Barcelona, Madrid, Alicante, Málaga. Sabemos que van a venir. A nosotros desde el punto de vista sanitario, lo que nos preocupa es, bueno, en primer lugar, tenemos que ser solidarios. Los españoles siempre hemos sido muy solidarios, los malagueños, los asárquicos, son personas muy solidarias, hay que ser solidarios con esas personas que ahora mismo lo están pasando muy mal. Pero desde el punto de vista sanitario, a nosotros lo que nos preocupa o lo que tenemos que estar con ellos es, pues son personas que vienen de una guerra y por lo tanto vienen en una situación psicosocial mala. Por otra parte, sabemos que el índice de vacunación en Ucrania es bajo, muy bajo, y estas personas pues habrá que animarlas a que se vacunen también con nosotros, y después vienen muchos niños. Las vacunaciones que existen en Ucrania no coinciden su calendario vacunal con el español. El español y el andaluz dentro de España es el más avanzado del mundo. Tenemos el mayor índice de vacunación y de pautas vacunales del mundo. Y claro, ellos, por ejemplo, van a venir sin vacunación del neumococo y una de las cosas que queremos hacer es a las personas que lleguen aquí, los niños, las madres, las personas adultas, los hombres adultos, es hacerles su seguimiento COVID, vacunarlos para el COVID si ellos así lo solicitan y lo vamos a animar para ellos, pero también a los niños ponerles su pauta vacunal correspondiente. Por eso animamos a todas las personas que van a acoger a ucranianos, a estas personas que lo están pasando mal de Ucrania, a asociaciones, a ayuntamientos, que cuando vengan esas personas, lo primero que tienen que hacer es, aparte de ponerse en contacto con el Centro Español de Ayuda al Refugiado, es ponerse en contacto con la policía, que es el organismo que puede extenderle su documento NIE, que así lo establece la directiva europea y lo establece una orden del Ministerio de Integración y de Seguridad Social, y que una vez que tengan esa documentación, nosotros le vamos a hacer toda la asistencia sanitaria que tenga como cualquier español, exactamente la misma. Pero, por favor, aquellas personas que van a acoger a ucranianos, que van a asociaciones que van a traer ucranianos, como ya sabemos que mañana van a venir unos cuantos al municipio de Nerja, nosotros vamos a estar con ellos colaborando y coordinados para hacerles su correspondiente test COVID, para vacunarlo en el caso de ser necesario y para hacer su seguimiento sanitario. ¿Se le va a hacer ese test COVID a todos? A todos, el que nosotros tengamos conocimiento de que llegue, bien a través de las asociaciones o bien a través de la policía, estamos coordinados con la policía, se le va a hacer su test COVID siempre que la persona pues, no tenga ninguna contraindicación o se niegue rotundamente. El test COVID, como sabemos, es voluntario en España, pero porque sabemos además que en Ucrania la prevalencia de la COVID es muy alta y además hay baja vacunación. Y después de un viaje de 36 horas, tú me dirás que aparte de cansados, con que una sola persona no tuvo de 50 venga con COVID, van a llegar la inmensa mayoría con COVID. Y hay que aplicar su protocolo, no nos olvidemos.
personas que llegue con COVID, que se le haga su test de antígeno, su PCR, nosotros haremos de entrada test de antígeno, que tengan COVID, durante una semana, 7 días, van a tener que estar confinados. Por eso me preocupa que ahora vienen unos ucranianos, 40, 50 personas, pues al primer día van a estar en un hotel y después se van a ir a centros de acogida, familias de acogida. Ojo, bien en el hotel o bien en las casas de acogida, si vienen con COVID hay que tenerlos aislados y las familias tienen que ser conscientes de eso, que no pueden hacer interacciones con ellos porque tienen que estar aislados aquellos que vengan con COVID. Mañana, por ejemplo, que viene en el primer autobús con 37, 40 personas, nosotros vamos a estar junto con el Ayuntamiento de Nerja Alcaucín atendiéndolos y vamos a hacerles su primer test de COVID por si hay que vacunarlo o por si hay que hacerle alguna atención para evitar que el resto de ucranianos y el resto de personas que vivimos en la Sarquía pues nos contagiemos. Miguel, situaciones, el COVID primero, con una dimensión brutal, ahora la guerra en Ucrania, que también está teniendo efectos sobre nuestro territorio, que de alguna manera alteran el funcionamiento de la sanidad en general. ¿Cómo podríamos definir a estas alturas, en el mes de marzo del 2022, la situación de atención sanitaria en el Distrito Sanitario de Axarquía? Habitualmente las cifras no son malas. Vamos a ver, nosotros somos, tanto en el hospital como en atención primaria, somos un distrito bien diseñado, bien cualificado, tenemos profesionales de altísimo nivel y yo creo que damos una atención de calidad y rápida. Si nos centramos en la atención primaria, el COVID siempre, en algunas ocasiones, por ejemplo en esta fecha de Navidad, algunas actividades programadas las hemos tenido que dejar de hacer y por ejemplo ahora que hemos bajado a un nivel relativamente razonable, aunque sigue siendo alto, pues queremos reactivar una serie de programas que son normales. No se ha suspendido nunca el control de embarazo, parto, puerperio o niños sanos, etcétera, pero otras actividades a lo mejor se han visto afectadas. Por ejemplo, queremos recuperar que nuestras personas que tienen diabetes, tanto tipo 1 como tipo 2, pues se pueden hacer sus análisis por lo menos una vez al año de retinografía diabética en los centros de salud para evitar que su retina se vea afectada por su diabetes y termine en una ceguera precoz. O queremos poner en marcha un programa de control avanzado de crónicos complejos. En nuestra comarca de 180.000 personas hay más de 4.000 personas con diversas patologías que desgraciadamente necesitan mucho de asistencia de su médico de cabecera, de su enfermero. En un momento determinado tienen que ir a la urgencia del hospital o de primaria. Queremos hacer labor proactiva, que sean nosotros los que, nuestros médicos, nuestros enfermeros, los cuiden en su domicilio, los formemos en su enfermedad a ellos o a su cuidador y que excepcionalmente tengan que venir al hospital bien por una consulta o por una atención urgente. Esas personas tienen que ser tratadas en su domicilio o en su centro de salud. Hemos puesto en marcha un programa de enfermeros de referentes escolares donde cada aproximadamente 3.000 niños, tenemos unos 30.000 escolares en nuestra comarca, pues cada 3.000 niños va a haber un enfermero colaborador de las AMPAs, de los padres, de los maestros, de los profesores, para ayudarlos en todo lo que sería prevención de la salud de las personas, en este caso de los niños y adolescentes que están en su periodo escolar, ya sea de atención sexual, enfermedades relacionadas con la anorexia, bulimia y cualquier tema de hábitos de vida saludable. ¿Hay personal suficiente para poner en marcha esos nuevos proyectos y atender las necesidades que había antes del inicio de esta pandemia? Los sindicatos habitualmente denuncian que las plantillas son escasas o insuficientes. Tú piensas que en el año 2018, lo que es el área sanitaria, primaria más hospital, trabajaban aquí de media unas 1.450 personas. El año pasado de media, en el año 2021, trabajaron de media más de 2.000 personas. Es decir, somos 500 personas más de media trabajando en lo que sería el hospital y el área de primaria. Tanto es así que una de las cosas que muchas personas habrán visto si son usuarios del hospital es que hemos crecido en el hospital. Las urgencias han crecido, hemos establecido un nuevo edificio anexo a las urgencias. En la parte trasera del hospital hemos tenido que establecer una cafetería para profesional, que es una carpa, porque la cafetería interior pues se ha tenido que utilizar en determinados periodos y está de reserva para camas, o ahora se va a utilizar para el hospital de día médico,
o hemos hecho un edificio auxiliar para consultas externas, es decir, nos hemos quedado pequeños, o determinados profesionales han trabajado cedido por la Mancomunidad, en el edificio de Mancomunidad, o por el Ayuntamiento de Algarrobo en unas dependencias del Ayuntamiento de Algarrobo, o en servicios sociales del Ayuntamiento de Vélez, nos ha cedido su espacio para los... Se han tenido que ir algunos profesionales de los servicios sociales de Vélez a otras dependencias porque nosotros lo hemos utilizado para nuestros rastreadores. Es decir, somos tantos profesionales que ni cabemos ahora mismo en las instalaciones de nuestros centros sanitarios y hemos tenido que hacer, pues gracias a los ayuntamientos de Mancomunidad, pues hemos podido continuar haciendo nuestra labor. Sobre infraestructuras, se están produciendo también novedades. Estamos viendo una de ellas, la inauguración de ese hospital de día quirúrgico. ¿Eso va a ayudar a reducir listas de espera? Sí, por supuesto. Ten en cuenta que ahora mismo gran parte de las patologías que se operan en un centro sanitario se pueden hacer sin ingreso. Sin ingreso significa sin dormir o estando menos de 24 horas. Nosotros este año pasado el 85% de las 7.000 intervenciones quirúrgicas que hemos realizado se han hecho a través de sin ingreso, cirugía mayor ambulatoria. La inauguración y puesta en marcha de este hospital de día quirúrgico lo que permite es que se entre dentro de las dependencias quirúrgicas sin entrar dentro del hospital y se salga de esas dependencias quirúrgicas sin entrar en el hospital. Eso facilita mucho para las personas que van a ser operadas, para sus familiares, pero también para los sanitarios. La funcionalidad del hospital, que es un hospital complejo, pues un hospital en forma de cruz, un hospital que ya no se hace en ese tipo de hospitales porque tiene 35 años y un hospital obsoleto desde el punto de vista funcional, pues mejora muchísimo, por ejemplo, con ese tipo de obras, con la del hospital de día quirúrgico. El COVID también ha ayudado a modificar el hospital. De hecho, prácticamente han creado 2 circuitos diferenciados desde urgencia hasta el interior del centro hospitalario. Han transformado bastante el hospital. El hospital tiene, y los centros de atención primaria tienen doble circuito, prácticamente en todas sus dependencias. La urgencia es mucho más visible, porque en un momento determinado no se sabe si la persona que llega puede tener COVID o no puede tener COVID, lo primero que se hace es discriminar, y entonces claramente hay 2 circuitos, pero en general hay 2 circuitos en todos los centros sanitarios, el de COVID y el de no COVID, para evitar que el profesional se ponga malo y para evitar que otros ciudadanos que no tienen COVID y que tienen otro tipo de patología se puedan poner malos por COVID. Y eso ha cambiado todas las áreas funcionales y hemos tenido además que invertir mucho dinero en esos circuitos. Por ejemplo, no existía en el año 2019, pero en el 2020-2021 se han dotado una ala completa de 22 camas que son exclusivamente ahora mismo para uso de COVID. Y eso se ha diseñado. Y lo que hemos hecho donde estaba antes ginecología, pues le hemos trasladado a otra planta que se ha modernizado y hemos puesto una planta de ginecología de última generación muy moderna. También transformaron toda la zona de traumatología en cuanto a consultas externas. Están, digamos que en un proceso de modernización continuo. La obra más importante es la que está por llegar, la que va a cambiar además la fisonomía del edificio, transformando la entrada que ha habido al Hospital Comarcal desde que se construyó el mismo, ¿no? Efectivamente, en estos 2 últimos años hemos invertido más de 15 millones en obras, 15 millones de euros en obras. Y que es lo que hemos estado comentando con alguna obra más, como por ejemplo la instalación de la nueva resonancia que llega dentro de unos meses, o la instalación de un TAC que llegó hace ya prácticamente un año, pero seguimos avanzando. El hospital tiene que seguir creciendo, van a llegar nuevas tecnologías, vamos a ampliar poco a poco la cartera de servicios, ya hemos puesto en marcha la consulta de endocrino y se nos ha quedado pequeño. Entonces vamos a invertir más de 3 millones de euros. Ya estamos haciéndolo. La planta baja del hospital va a aparecer dentro de poco como la planta 1 y la planta sótano va a ser la entrada del hospital, donde ahora mismo es el sótano, va a ser la entrada del hospital. Allí irá la admisión, ya se ha quedado, toda esa zona ya está hueca porque ya no se puede entrar, ya habrá visto las personas que van al hospital que a la planta sótano no se puede acceder porque ya está hueca y se está reformando y va a haber un nuevo edificio en forma de L, donde van a ir las cafeterías, nuevo salón de actos, consultas externas, salas de formación, etcétera, etcétera. Un nuevo edificio bastante grande, con más de 400 metros cuadrados y que aproximadamente en un año estará listo. Y ojo, en la primera semana del mes de abril, la rampa que todos conocemos en el hospital, esa rampa famosa, que ya tiene 35 años, se va a tirar. Es decir, dentro de un par de semanas. 3 semanas. En la primera semana de abril estamos pendientes que la semana que viene tenemos una reunión con el alcalde de Vélez Málaga y con los técnicos del ayuntamiento para definitivamente programarlo. Es complejo,
y una vez que lo tengamos todos los detalles técnicos ultimados, la rampa se tirará, pues eso, aproximadamente primera semana de abril, y las entradas en el hospital pasarán a estar justo ahora mismo por donde se entra al hospital de día quirúrgico, al lado de la urgencia. Ahí será la nueva entrada del hospital. Hablaba antes de la ampliación de la cartera de servicios. Una de las que tenían en mente antes de que llegara el COVID era la prestación de nuevos servicios en oncología, donde la dependencia del hospital regional o del clínico normalmente es bastante grande, pero poco a poco querían ir ampliando los servicios oncológicos en el hospital comarcal. Efectivamente, el COVID nos ha impedido poder ampliar la cartera de servicios porque hemos dedicado a todos los profesionales a las cuestiones más perentorias. Recientemente hemos ampliado la de endocrino, vamos a seguir ampliando la cartera de servicios de endocrino por el tema de los dispositivos flash, tanto tipo 1 como tipo 2, para que las personas que tienen diabetes pues sea su seguimiento de la enfermedad más fácil. Y cuando ya el COVID nos permita seguir avanzando y tengamos la obra más avanzada también, pues queremos ampliar nuestro hospital de día médico. Y en ese hospital de día médico queremos, pero todavía no, tardaremos todavía un poquito de tiempo, queremos aumentar 2 procedimientos de atención a las personas, que serían las personas que sufren una enfermedad oncológica, bien de cáncer de la parte de recto o colon, en este caso, y las personas con cáncer de mama, esas terapias de químico-sistémica o coadyuvante, poderlas hacer no solamente en el materno infantil o en el Hospital Carlos Haya, sino que también se pudieran hacer en nuestro hospital. Pero todavía tardará. Tenemos ya el proyecto desarrollado a nivel teórico, pero ponerlo en marcha todavía tardará un tiempo. Miguel, volvemos a las infraestructuras, en este caso fuera del hospital. También hay otras muchas actuaciones pendientes. Una de las que más nos da que hablar a los periodistas, el futuro centro de salud de Nerja. Llevamos muchos años hablando de él, pero bueno, ya el ayuntamiento está haciendo las obras de urbanización de la parcela en la que se va a construir el centro de salud. ¿Qué le queda al proyecto para echar a andar? Pues es fácil. El ayuntamiento, en el convenio de colaboración que tenemos, el ayuntamiento nos ha cedido la parcela y la está urbanizando. El ayuntamiento también, a través de un arquitecto, está haciendo el proyecto y ahora mismo el proyecto está terminado. Lo único que pasa es que ese proyecto se le tiene que dar el visto bueno por parte del Servicio Andaluz de Salud, por parte de los técnicos nuestros. Ahora mismo estamos en esa fase. El proyecto lo están analizando los arquitectos del Servicio Andaluz de Salud. Una vez que el proyecto ya esté supervisado, eso técnicamente se llama supervisión del proyecto, pues se pasará a la licitación. La licitación de la obra sí la hará el Servicio Andaluz de Salud y para eso nosotros en nuestros presupuestos tenemos algo más de 5 millones de euros. Con lo cual, pues si conseguimos que en unos meses el proyecto esté supervisado, para el verano licitaremos las obras y el tiempo que se tarde en construirlo, que esperemos que sea poco. Es decir, en este año pueden adjudicarse esas obras. En este año es muy probable que se puedan adjudicar la dirección facultativa de la obra y la realización de la obra. Y los 2-3 años que se tarde, ya depende de la constructora que venga y de la oferta que nos haga, pues el par de años, 2-3 años que se tarde en hacer la obra y equiparlas inmediato. Tenemos también el dinero, así que ojalá en un par de años tengamos el nuevo centro de salud de Nerja funcionando, porque el actual, y yo que he trabajado en muchas regiones de España y en muchas zonas de Andalucía, puedo decir que es de los centros de salud que me he encontrado más antiguos y en peores condiciones funcionales para trabajar en el mismo. Sí, de verdad hace mucha falta un nuevo centro de salud en Nerja. También hay otras propuestas sobre las que se ha ido hablando en los últimos meses. Una de las visitas, la delegada del Gobierno andaluz, Patricia Navarro, estuvo en La Viñuela, donde se comprometió también con el ayuntamiento a poner en marcha actuaciones para mejorar el consultorio actual, que es el edificio principal de esa zona básica de salud, e incluso estudiar la posibilidad de construir un nuevo centro de salud allí. Efectivamente, en lo que serían otros municipios de la comarca tenemos ahora mismo una actuación en Cómpeta, donde se está haciendo un nuevo centro de salud consultorio en colaboración con el ayuntamiento y probablemente para el mes de mayo, junio, pues podamos ponerlo en marcha. Ese sería en Cómpeta, un centro de salud que ahora mismo está en construcción. La financiación de la construcción lo estamos haciendo nosotros, pero en colaboración con el ayuntamiento que nos ha cedido la zona, etcétera. Y en Viñuela, en contacto con el ayuntamiento tiene ya una parcela, según nos ha comentado, reservada,
y ahora mismo lo que hemos hecho es el plan funcional, se ha hecho el estudio funcional ya está elaborado, se ha aprobado y la siguiente fase ahora mismo es volvernos a reunir con el ayuntamiento, definitivamente que nos hagan la cesión de la parcela, porque sin la cesión de la parcela no podemos seguir avanzando, y elaborar ya lo que sería un proyecto básico para el nuevo centro de salud. Otra de las infraestructuras pendientes, que también se ha puesto sobre la mesa en los últimos meses, es la posibilidad de construir un nuevo centro de salud en Torre del Mar. ¿Está previsto? Sí, un nuevo centro de salud en Torre del Mar es necesario y hay que hacerlo. El ayuntamiento ha puesto a disposición del Servicio Andaluz de Salud 2 parcelas. Nosotros ya le hemos contestado al ayuntamiento cuál es la parcela que queremos, ya tenemos claro cuál es la parcela y hemos elaborado un plan funcional que ya ha sido aprobado por los técnicos de los servicios centrales del Servicio Andaluz de Salud y ahora la siguiente fase ya tenemos, es un poco parecido a lo de Viñuela. Tenemos ya la parcela, tenemos el plan funcional, sabemos que centro de salud, ese centro de salud además va a llevar la unidad de psiquiatría de toda la comarca, de atención primaria, se trasladaría de Vélez Sur probablemente al nuevo centro de salud porque la parcela es muy grande y nos permite una actuación. ¿Qué ubicación? Eso vamos a dejarlo un poco más adelante para que sea el delegado de salud y el alcalde cuando corresponda el que lo haga público, ¿no? Pero es una parcela muy grande, en una zona muy buena de Torre del Mar, nosotros nos gusta mucho la parcela, el plan funcional está hecho, va a ser un centro de salud muy grande, con capacidad para 17 médicos, 17 enfermeros, 24 médicos, 24 enfermeros por posibles crecimientos, pediatría, salud mental, fisioterapia, matrona, etcétera, etcétera. Y el plan funcional, digo, ya está hecho, lo que nos falta ahora mismo ya sería, una vez que consigamos financiación, proyecto y licitación. Pero antes de ir a Viñuela, después ir al nuevo centro de salud de Torre del Mar. Tenemos que ir por partes, Nerja, Colmenar, Viñuela, nuevo centro de salud de Torre del Mar. Ese es el mapa de infraestructuras. Hemos hablado también de la ampliación de la cartera de servicios. Hablábamos antes de personal y antes de que acabáramos la entrevista, sí me gustaría preguntarle por una cuestión en ese sentido. Ha habido muchos problemas con la cobertura de los pediatras en toda Andalucía, pero aquí en la comarca de la Sarquía, por ejemplo, ha generado mucho revuelo eso en el municipio de Torrós. También hay otras poblaciones donde las plazas de los especialistas de pediatría o no se consiguen cubrir o se están cubriendo por médicos de familia. ¿Sigue manteniéndose esa dificultad? Vamos a ver, la pediatría, como otras especialidades, España como tal, toda España está ahora mismo falto de especialistas. Nuestros especialistas salen muy bien formados. Nuestro sistema MIRE es un sistema que se está copiando en el mundo por parte de otros países y entonces, claro, países como Reino Unido, como Francia, como Italia, como Alemania, que también tienen falta de profesionales porque formar un médico es muy complejo y cuesta muchísimo dinero, pues tiran de los médicos españoles porque saben que están muy bien formados, manejan idiomas y se lo llevan. Entonces, esa es la problemática que tenemos. La segunda cuestión es que muchos de los médicos que están ahora mismo trabajando se van a ir jubilando en los próximos años. En los próximos 5, 6, 7 años, casi un 20-25% de los médicos que trabajan ahora mismo con nosotros se van a jubilar porque van a llegar a su edad de jubilación. Entonces vamos a tener un problema de rotación y de volver a tener coberturas con médicos jóvenes. Y en algunas especialidades ya se está produciendo. Por ejemplo, esa es pediatría. Pediatría todos los años salen formados unos 12 pediatras del materno-infantil, todos los años. Pero es que el propio materno-infantil necesita que muchos de esos pediatras se queden con ellos porque hay huecos en su plantilla. Y esos pediatras prefieren trabajar en el hospital donde se han formado que antes que venir a otros hospitales o a otros centros sanitarios. Eso está generando en toda Andalucía problemas de falta de pediatras. En nuestro caso, en el hospital, tenemos cubierta la plantilla, nuestros pediatras en el hospital están cubiertos, pero en atención primaria, que necesitaríamos aproximadamente unos 17 pediatras, pues muchos de esos puestos están cubiertos con médicos de familia que hacen funciones de pediatría, pero médicos de familia que están muy bien formados, que están cualificados para hacer esas funciones mientras no encontremos un pediatra y ya digo, desgraciadamente es un problema que va a ser difícil de poder solucionar a corto plazo. Pero si encontramos pediatras, bien porque vengan de otras regiones que se quieran venir con nosotros, inmediatamente lo contratamos. Hace poco pues vino un pediatra que lo hemos instalado aquí, precisamente en el ayuntamiento donde estamos grabando, que es en el ayuntamiento de Torrox, que teníamos una médico haciendo la función de pediatra, ya tenemos pediatra tanto en el Morche como en Torrox.
Bueno, pues hemos analizado la situación de la sanidad en la comarca de la Axarquía, en el distrito, en el área sanitaria Axarquía, sobre todo centrándonos en lo que más trabajo os ha dado los 2 últimos años, el COVID, el coronavirus, que lo ha cambiado todo, pero también con la planificación de futuro en cuanto a infraestructuras y la ampliación de la cartera de servicios. Así que esperemos que poco a poco vayamos saliendo de esta, ¿no? Y se puedan ir materializando todos esos proyectos. Ojalá. Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que yo quería manifestarte es que gracias a tener la plantilla prácticamente cubierta de anestesiólogos y a tener, somos el único comarcal de Andalucía que tenemos 7 quirófanos funcionando, nuestra lista de espera quirúrgica terminamos el año pasado sin prácticamente haber ninguna persona de nuestra comarca que tenga tiempos de espera quirúrgicos por encima de lo establecido en los decretos de la Junta de Andalucía. Todas las personas se están operando de cualquier patología en tiempo. Y eso hace de 3 años no sucedía. Lo hemos empezado a conseguir desde hace año y medio y a día de hoy, ya digo, en ninguna patología, salvo algún pequeño desajuste que pueda haber en un momento determinado puntual, urología, cirugía general, trauma, etcétera, otorrino, ginecología, no tenemos tiempos de espera, ninguna persona espera por encima de los tiempos garantizados por la Junta de Andalucía. Hemos operado el año pasado 1.000 personas más de lo que estábamos operando habitualmente en años anteriores. Se operaban 5.000 y pico, 6.000 personas, el año pasado hemos operado 1.000 personas más. Por eso los tiempos pues los estamos acreditando y eso pues la verdad que tenemos que agradecérselo a nuestros profesionales, son profesionales muy cualificados que trabajan muy bien y que están haciendo, bueno, pues se están dejando la piel pues, por las personas que viven aquí en la Axarquía y por las personas que se ponen malas, que tienen que recuperar su salud. Pues con ese buen dato vamos a acabar. Miguel Moreno Verdugo, director gerente del área sanitaria Axarquía, muchas gracias por estar en A Fondo Axarquía. Muchísimas gracias por invitarme. Buenas tardes o buenas noches. A todos ustedes, muchas gracias por estar un viernes más ahí. Hoy hemos hablado de 2 asuntos importantes esta semana, en la primera parte del programa, de los conflictos que está generando el incremento de los precios del combustible y en la segunda parte, 2 años después del inicio del primer estado de alarma, hemos tomado el pulso a la salud en la comarca de la Axarquía. Gracias por seguirnos un viernes más. Buenas noches, buen fin de semana. Sanaxa, su almacén de fontanería, riego, baños y piscinas en la Axarquía, patrocina este programa.